para que ya podamos iniciar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos todos. Ahorita empezamos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Por ahí se pueden poner cómodos, un su cafecito, ahí relajaditos. Ahorita vamos a empezar ya. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, ya estoy por aquí.
Vamos a empezar. Fíjense que estoy viendo cómo puedo trabajar el tema de permitir el ingreso a 500 personas. Es el próximo grupo que puedo ingresar. Entonces, espero ya tenerlo para el día jueves para que no tengamos esa limitación, porque fíjense que solamente me permite 250 y se están quedando afuera como 60 personas. Entonces, para que no violentarles ahí su derecho a la educación, voy a comprar un paquete más grande y no tengamos estos inconvenientes. Vamos, miren, me pueden ustedes contar, la tarea que tenemos asignada es para presentarla el día de hoy, ¿verdad? No, licenciada. Día jueves no. La otra sección, fíjense que yo me estaba refiriendo a el próximo día de clases, que era hoy, que era hoy, pero yo según que el jueves era martes, entonces sí hubo ahí cierta confusión que les favorece. Sé que ustedes, la mayoría ya terminaron su tarea y otros pues les faltará un poquito de darle un toquecito final, ¿verdad? Entonces, ¿qué seguro se mira Sergio Quiñones? ¿Ya terminó su tarea entonces? Entonces me la puede enviar hoy. Fíjese que ya la tengo. Yo la tengo hecha. Lo que no la tengo es escrita a mano, porque primero hice el resumen en cómo se llama, en computadora, para después ya dedicarme tiempo y hacérsela a mano sin pena. Pero eso es lo único que me falta, la tarea ya está hecha. Ah, bueno, qué bueno, gracias. Le puso glosario y todo. Sí. Ah, vaya, qué un bueno. Un glosario no muy grande, sí, porque la realidad es de que había muchos temas que eran... Sí, ese glosario va encaminado a las palabras que para usted sean nuevas, ¿verdad? Sandra, ¿qué manda? Licenciada, perdone, solo con ese punto al glosario, al menos a mí me salió una palabra. Bueno, qué bueno. Entonces, qué bueno. Eso tenía duda yo con eso porque no sabía si había límite de palabras o había un mínimo. No hay, porque lo que sucede es que son palabras nuevas para cada uno. Pero si, por ejemplo, Sandra trabaja bienes raíces, por ejemplo, Sandra va a tener un conocimiento más de todos esos términos. O trabaja en una municipal, en el registro de la propiedad. Entonces, cuestiones así, pues puede que tenga una práctica más de esas palabras. Está bien, no importa. Licenciada, y sobre las palabras también puedo incorporarlas del Código Civil. Claro, sí, claro, sí. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, entonces, según el libro, María Stephanie, ¿qué manda? Ya solo, ¿a dónde es que lo tenemos que subir? Porque creo que nos había comentado que el día de la entrega de la tarea nos va a decir en dónde lo íbamos a subir. Fíjense que ya está habilitado para hoy el Classroom a las 7:30, pero pues por el cambio de día, entonces se los vuelvo a habilitar y les digo el día jueves. Ay, les paso el enlace. Bueno, bien, según el libro nos toca el contrato. ¿Qué manda? Perdone, fíjese que yo no tengo el código de Classroom. Disculpe la molestia, si usted nos lo pudiera hacer llegar de alguna forma, porque yo sí no lo tengo ese código de Classroom. Con gusto se los voy a trasladar. Bueno, entonces, según el libro, nos toca el contrato de compra-venta, pero por ir respetando y por ir combinando las órdenes de las importancias de los contratos, entonces vamos a trabajar el contrato de mandato, que es el que sigue en el código, pues, por favor. No lo tienen ahorita, Elida, yo se los voy a compartir en un momento. Bueno, cuando nos referimos, ya hablábamos del contrato de opción y de promesa, que los considera la doctrina como un contrato preparatorio, como un contrato preliminar, porque cuando hablamos de un preparatorio, de un preliminar, es porque se sabe que viene algo después, ¿verdad? Entonces, en pues ya sabemos que viene un contrato definitivo que está por celebrarse. Ahora, en el contrato de mandato,
muy posiblemente, bueno, sin lugar a duda, ustedes ya conocen ya han practicado y estudiado sobre este tema. ¿Quién nos hace el favor de ubicar el matrimonio por poder, por favor, y le da lectura? ¿Qué manda? Bueno, ¿qué manda? Artículo 85. Muchas gracias, solo disculpen un momentito. Aquí me va a hablar una persona, apellido Castañeda. ¿Qué manda? Stanley, te hace interferencia, tu micrófono te hace interferencia. Mejor escribilo porque no escuchamos nada, ni la licenciada ni nosotros. Bueno, aquí voy a estar atenta si me quiere escribir. Muy bien. Entonces, este contrato de mandato, por favor, bueno, les decía, este contrato preliminar o preparatorio es porque viene algo que se va a celebrar después, que de momento no se puede celebrar. Pero en el contrato de mandato, pues es otro contrato en el que van a existir los elementos principales, elementos accidentales, que esos, pues, las partes van viendo cómo es que los van colocando o no, pero nuestros principales, pues, como su nombre lo dice, ellos no pueden faltar, son principales o esenciales en una obligación contractual. Y en esto tenemos en el artículo 1251 que se refiere a los elementos esenciales del contrato. Lo mismo pasa con el contrato de mandato. Este contrato de mandato va a cumplir con obligaciones notariales y elementos personales. Las obligaciones notariales, como en todo contrato, nos vamos a referir a las obligaciones previas, a las obligaciones durante y obligaciones posteriores. Esas obligaciones previas nos corresponden a nosotros agotarlas en cuanto a la capacidad y la voluntad que las partes van a manifestar y que nos van a servir a nosotros como base para colegiación. ¿De qué me habla? ¿De niños o profesional? Solo que aquí se está conectando nuestro amigo. Permítanme un momentito, por favor. Muy bien, en esa cláusula de indemnización a la que se refiere este compañero, fíjense que la indemnización, ¿por qué dice que no y por qué el código dice que sí? Lo que sucede es que, como les he comentado, es como cuando hablamos de una hipoteca. El código establece que sí se puede hipotecar, que sí se puede establecer, pero en el contrato de hipoteca, en el código establece que sí se puede constituir una segunda o tercera hipoteca, pero en los contratos no. Entonces, ¿por qué hay diferencia? O en doctrina, muchas veces hipoteca no se puede subhipotecar un bien. ¿Por qué esa contradicción a la que se refiere este compañero? Pues porque no está dentro de los elementos esenciales. Por lo tanto, las partes, con la autonomía de la voluntad que regula, ellos pueden mover o no una cláusula de indemnización. Esa cláusula de indemnización, pregunta, es sobre la cláusula de indemnización si puede liberar de la obligación de celebrar el contrato al promitente o no lo libera. Pregunto porque en el libro dice que no lo libera y en el Código Civil establece que sí lo libera. Muy bien, el Código establece que sí lo libera, al igual que la hipoteca sí se puede constituir una segunda o tercera hipoteca.
Pero si no se establece, si no se cobra la indemnización, si no se regula, no hay ningún problema. Porque en la práctica se maneja la autonomía de la voluntad. Las personas pueden imponerse o pueden eliminarse condiciones toda vez no se salgan de un marco legal. El código establece que sí libera al promitente o que no lo libera, dice. Que sí lo libera, dice el código, pero en el contrato puede establecerse que no lo libere. De todos modos es la autonomía de la voluntad y hay libertad contractual entre las partes. Yo puedo establecer existir o no, pero si yo que estoy prometiendo, que estoy dando mi casa como una promesa de compra-venta, yo voy a establecer que van 50,000 en concepto de arras y que establezco que si el promitente comprador se niega a celebrar el contrato, yo no le devuelvo los 50,000 y él las acepta, entonces se cumplen, ¿verdad? Me dice, por favor, si está clara su duda, por favor. No hay pena. Bueno, en el mandato pasa esto. En el contrato de mandato, perdonen, alguien me iba a hacer el favor de leer el matrimonio por poder. ¿Quién era? Merari creo que era. ¿No? ¿Quién lo iba a leer? Que haga favor. Buenos días, buenas noches, licenciada, disculpe. Bueno. No sé quién era, pero lo voy a leer yo. Muchas gracias. Artículo 85, matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviere celebrado. Muy bien. Fíjense que aquí ustedes, miren en qué artículo ustedes ya se referían a los mandatos y al poder. Y dice que se puede otorgar el mandato, es el poder que se otorga por medio de un mandato. Esta es una gracia que hacía un licenciado que nos daba notariado 4, y él establecía que se puede dar el matrimonio por poder para celebrar el acto, dice. Y para la luna de miel se puede dar un mandato por no poder, decía él, ustedes. Pero así nos distraía él a media clase, ¿verdad? Entonces, el mandato por poder, ¿por qué establece eso? Porque ese poder es la facultad. El contrato de mandato es el nombre del contrato. El poder es la facultad que le está dando. A mí me dan un contrato de mandato para poder vender en nombre de mi hermana, para poder reconocer un hijo, para poder asistir a alguien en una audiencia. Me dan un mandato de poder para comprar un inmueble, para diligenciar un préstamo bancario. Me da un mandato para que yo pueda, ahí es donde cabe el poder, ese poder, las facultades que le están dando a una persona. Entonces, nuevamente con el ejercicio que hemos dicho, estamos nosotros en la oficina y entran 2 personas, aquí vamos con los elementos en el contrato de mandato. Mis elementos personales, pasen adelante. Tenemos una banca de cada lado. Y en una banca se sientan los sujetos activos. Fíjese que yo le quiero dar un mandato a mi primo. Usted es el mandante, usted de un lado, usted mandatario de otro lado. Por eso es que dicen que un contrato es una voluntad manifestada de 2 o más personas. Porque recuérdense que en esas bancas que son no opuestos ni contrarios, sino que cada uno con sus facultades, pero sujetos activos y sujetos pasivos, que pueden ser varios en cada lado. Hagamos el ejemplo que en esa misma banca, caben varias personas. Pero vamos a hacer un ejercicio simple en el que solamente mis elementos personales son 2. Muy bien, un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Qué quieren? ¿Vender, comprar, donar, recibir, prestar o qué quieren? Muy bien, yo le voy a dar la facultad para que él pueda hacer tal cuestión. Usted es el mandante,
usted es mandatario. Ese mandante es ese ante, es el que va a ir antes porque él va a dar las facultades para que el mandatario las reciba y las cumpla. Ese contrato de mandato, ese va a ser mi elemento personal. En el contrato de mandato es un mandante y es un mandatario. Mi elemento material o elemento objetivo es, o el elemento real es, ¿qué es lo que le va a facultar? Es que yo estoy llevando un préstamo y yo quiero que él termine las diligencias, pida estados de cuenta, se reúna con el banco y pueda negociar y pueda, ¿cómo es que le dicen ese término en el banco? Renegociar la deuda y muy bien. Ese es el elemento material, el elemento objetivo. Ese es el objeto por el cual ellos se están reuniendo. Mi mandante, mandatario, el objeto es el préstamo y diligenciar cuestiones dentro del banco tal, en el préstamo número tal. Elementos formales, ¿cuál es la forma en la que se va a autorizar? Escritura pública, por favor. ¿Por qué? Porque sus consecuencias surten efecto de inscripción registral. Igual que en la compraventa, en aquel 1130, literal, numeral segundo, que dice que el registro nos va a hacer cualquier inscripción a la presentación del testimonio, que es la fotocopia de la escritura. Lo mismo pasa en el mandato. Para que lo inscriban es con el testimonio que se inscribe. Nosotros, por favor, autorizamos contratos y nuestra obligación posterior es de inscripción registral. Entonces, cuando hablamos de esto yo le digo a mi amiga Catherine, fíjate que voy a ir a inscribir un contrato al registro de poderes. No vamos a decir, voy a ir a registrar un mandato, a registrar una compraventa, porque el registro es la casa. Y lo que voy a ir a hacer adentro de la casa es a solicitar una inscripción. Te voy a ir a inscribir un contrato al registro de poderes. Muy bien, mi mandante, mi mandatario, ¿qué es lo que quiere? El préstamo número tal con banco tal, muy bien. Si es el mandante quien está dando el poder, este mandante va antes que el otro. En el contrato primero lo identifico a él. ¿Para qué? Para tal función. El mandatario las recibe. Se le establece un plazo. Se le establece que esto va a ser de forma gratuita o va a ser de forma onerosa. También se establece las condiciones por las que se le puede revocar el mandato. Y si es para una compraventa de un inmueble, entonces el plazo puede ser indefinido porque no sabemos cuánto tiempo se va a llamar en promover la venta, en negociar, en cualquier situación que se dé, pero se sabe que su plazo va a vencer cuando se haga la compraventa, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo, por favor, ubiquémonos en el código, en el artículo. Ligda. ¿Qué manda? Mira, disculpe, tengo una duda con respecto al mandato. Por ejemplo, en el matrimonio por poder, ¿va? Cuando, supongamos que yo no puedo estar en mi boda y dejo a un amigo para que él diga sí por mí, va, y se supone que él tiene que decir acepto, pero viene mi cuate y me quiere bajar a la novia por X razón, va. Y él viene y tiene tiene el poder para tomar mi decisión y él viene y dice no. Yo lo que quería era así. O sea, ¿y cómo le hago para saber que la otra persona no me va a traicionar? O no sé si hay como un tipo de cláusula que diga que él solo está obligado a decir sí. Eso no me queda muy claro con el contrato por mandato. Se los voy a repetir. Dani, no se case. Eso es lo que le puedo decir. No, son mentiras. Bueno, ¿saben qué pasa? Que un principio en el contrato de mandato, pues es razonable que el otorgamiento de una escritura mediante la cual se establece la responsabilidad que tiene una persona de gestionar por otra, o bien, según sea el caso, de representarla, denota desde un punto de vista
pero primordial ustedes, que aquí hay un acto personal de confianza y credibilidad en el sujeto, ¿verdad? Para una situación de estas. Como me decía un joven en el anterior, mire, y si yo salgo de viaje, le puedo dar a mi esposa, ¿por qué le tengo que dar a mi esposa un mandato? Me dice, para que ella averigüe si es mi esposa. Sí, pero hay actos muy personales. Imagínense, yo tengo una cuenta bancaria. Disculpen. Yo tengo una cuenta bancaria y es mi cuenta. Y va a llegar mi esposo al banco con una certificación de inscripción del matrimonio. Mire, quiero un estado de cuenta de mi esposa. Nosotros somos esposos, aquí está la certificación de matrimonio y tenemos una relación, mire, incomparable. Necesito un estado de cuenta. Yo no quiero que él sepa ni cuánto tengo ni dónde he gastado. Entonces el banco se va a negar a darle esa información, porque la dueña de la cuenta, ahora bien, si llega con un mandato, es porque fue una cuestión de credibilidad y confianza en el mandatario que yo voy a nombrar. Igual no va a llegar alguien, mire, yo vendo la casa de mi esposa porque como mi esposa, y quizá la de matrimonio, estamos recién casados, pues cómo vamos, entonces quiero vender la casa. El registro va a decir no, porque quien tiene el derecho es otra persona. Igual pasa aquí. Si esta persona, lo que pasa también, Dani, es que pues la ley faculta eso, pero en ese momento en el que ellos se van a casar, pues existe una aparente unión, credibilidad y confianza entre ellos. Y si fuera yo, ustedes, la que me voy a volver a casar, pues, y suspenden el acto porque la persona con la que me voy a casar tiene que salir de viaje, pues lo más lógico es que uno cambia la fecha, ustedes. Eso es, pero la ley lo faculta, no sé por qué, pero yo no lo comparto, pero se establece. Ahora bien, en el contrato de mandato, pues establece que el mandatario será quien represente al mandante para la aceptación. Así que se lo hagan tal vez, Dani. Usted pídale al notario que incluya, que nombra al mandatario para que dé su aceptación. Oye, Dani, y así pues se respete su voluntad, ¿verdad? Pero realmente eso no puede pasar, o sea, no pasa pues, ¿verdad? Pero sí si se lo aclaro, usted me dice, Dani, definitivamente, si el mandato es para que una persona comparezca a representar a otra para la aceptación del matrimonio ante el notario tal, pues es porque se está aclarando que es para la aceptación de eso. Y nos va a salir un no, entonces contradice la voluntad del mandante. Entonces el mandato no se está celebrando según la voluntad del mandante. Y aquí existe eso, previendo las situaciones. En el mandato puede ser otorgado con representación y sin representación. Un mandato con representación es que el mandatario, un mandato con representación, el mandante responde por las actuaciones del mandatario. En un mandato sin representación, el mandatario actúa en nombre propio. Por ejemplo, si yo soy mandataria de mi amigo y yo estoy encargado de vender un bien de mi amigo y es un mandato con representación y la parte compradora es afectada porque el negocio tenía vicios ocultos, pero quien se la vendió fui yo, va a decir mi amigo, sí, pero quien se la vendió fue Carla. Sí, pero existe un mandato con representación. Por lo tanto, el mandante sigue teniendo la responsabilidad primaria. Y en el caso que haya un negocio con alguna cuestión ilícita, la persona afectada repetirá contra el mandante, no contra mi persona. Ahora, si es un mandato sin representación, yo excluyo de cualquier error al mandante. Y de los daños que se vengan, soy yo la responsable. Para venta de un inmueble, fíjense que en ese caso
ya vamos muy allá, señorita Estupe, ya les voy a explicar por qué. Ya les voy a explicar porque, miren, aquí están preguntando, poderes para los tóxicos. Miren, pues no nos salgamos de los temas que nos corresponden. Ni ahorita yo creo que son temas, no creo. Estoy segura que son temas que a todos les interesan y les va a prevenir o los va a involucrar en una situación que no les va a convenir. Les pido toda su atención, por favor. Pues esas gracias ya está bonita, nos reímos, pero regresemos, por favor, que si no son cachos, por favor, Astrid y todas las personas que están comentando, regresemos ya a los temas, por favor, porque todos los contratos que se van a llevar a cabo pueden ser representados por otra persona, pero ustedes tienen que tener el conocimiento claro para saber qué tipo de mandato les va a corresponder. Ya volvamos ahorita al tema, por favor, para ya continuar con la clase. Entonces, fíjense que igual para el efecto, la obligación material que sea el contrato, así va a ser el tipo de mandato. Para la obligación material que sea, así va a ser nuestro pago de impuestos en timbres. Entonces son cosas bien importantes, por favor. Y que ¿saben qué pasa? Que imagínense, pensemos en esto, un señor les va a otorgar un mandato a ustedes, perdón, ustedes van a autorizar un mandato y el señor les dice, yo tengo una casa, yo le voy a dejar un mandato a mi hermano para que él la venda y le haga el negocio y todo muy bien. Y yo mañana o más tarde me voy para Estados Unidos de una forma ilegal. El señor se va. Y ese contrato, ay, perdonen, por favor. Y ese contrato está mal autorizado. Imagínense cómo vamos a hacer comparecer al señor. Y el señor con el temor que lleva, ¿cómo vamos a decirle, mire, otórgueme otro mandato allá? ¿Y qué tengo que hacer? Vaya con un notario que lo que él quiere es esconderse de cualquier cosa legal. Entonces, miren, pero así letra por letra ustedes, porque es un compromiso realmente. Recuérdense que nosotros somos esa base del triángulo. Entonces, en este contrato del mandato, por favor, es esa facultad, esa credibilidad y confianza que una persona pone en otra. Y que, como les digo, nuestros elementos personales, mandante, mandatario. El elemento material u objetivo es el para qué es, porque según para qué sea, hay una cláusula especial. Puede ser un mandato general con cláusula especial, donde le digo, le faculto para que venda, para que asista a las reuniones del colegio, reciba las notas de mi hijo, por ejemplo, participe en la reunión de la colonia y vote en beneficio de mi persona como vecino, y la cláusula especial para que promueva la venta, celebre el contrato, reciba el dinero de la compraventa del bien inmueble, finca tal, folio tal, libro tal. Ahí va específicamente para qué es. No podemos decirle un mandato general para ir a la colonia, para el colegio, para las notas, para pedir estados de cuenta y para vender mi casa, porque la cláusula para eso es especial. Ahora vamos a regresar un poquito a su civil anterior, cuando veíamos aquellos contratos, obligaciones lícitas sin contrato era, cuando hablaban ustedes del gestor de negocios. Ese gestor de negocios es un contrato unilateral porque solo una persona adquiere las obligaciones sin que se las pidan. Aquí va un ejemplo. Si es para comprar un bien inmueble, mi hermana quiere mandar dinero para comprar su casa, pero ella no puede venir, ella quiere que aquí, bueno, entonces yo puedo ir con el notario María Bamaca y le digo, fíjese que yo quiero comprar esta casa, ya la fui a ver, ya, y la propietaria me la va a vender. Muy bien, pero fíjese que quien la va a comprar es mi hermana que ya está en otro país, ella me mandó el dinero. Ah, muy bien, usted puede comparecer sin contrato. Son esos hechos y actos lícitos sin contrato. Aquí usted va a comparecer como gestora de negocios. Un gestor de negocios es aquella persona que no necesita un contrato, no necesita un poder para poder actuar, pero únicamente cuando sea para abastecer el patrimonio de una persona. Mi hermana va a comprar,
Muy bien, Carla Cáceres, en su calidad de gestora de la señora Claudia Cáceres. Cuando llega al registro, dice, muy bien, el notario da fe pública que la señora tal fue gestora de negocios para Claudia Cáceres. La compraventa es entre don Carlos para Claudia. Carla solo compareció en el acto. Pero si mi hermana lo que quiere es vender, necesito mandato, por favor. Porque mi hermana lo que está haciendo es quitando parte de su patrimonio. Necesito mandato. Por ejemplo, así como leían el matrimonio por poder, que es para que esta persona represente en el acto para la aceptación del matrimonio, pues coloquémosle aceptación del matrimonio para tener esa certeza, pues. Bueno, pero ahora nos buscan porque se van a divorciar. Fíjese que yo me casé con él, pero yo ya no quiero vivir y mire, él no se quiere divorciar, yo quiero que iniciemos un divorcio. Muy bien, me toca un divorcio ordinario porque no hay convenio entre ellos. Llevémoslo a cabo, pues. Pero yo no quiero ir a la audiencia, yo no quiero verlo. Mire, todavía me dicen que hay una audiencia conciliatoria, yo no quiero conciliar nada, no quiero verlo. Muy bien, la ley faculta para que esa persona otorgue un mandato, porque hay un mandato para darle a alguien la facultad de poder divorciarse en su representación. Entonces, ya cuando se asiste a la audiencia, solo va uno de los cónyuges, porque el otro, quien llega es el mandatario, ¿verdad? Para poderse divorciar. Sin embargo, hay criterios de algunos jueces que para divorciar, me han dicho, tienen que venir los dos. Tienen que venir los dos. Hay una contradicción y tal vez un abuso a los derechos de una persona porque la ley le ampara por ese divorciar, pero los jueces son de criterio que tienen que llegar a menos que esté fuera del país y que me lo compruebe. Bueno, sí está fuera del país. ¿Cómo se lo puedo comprobar? ¿Quién me puede decir? Le presento el mandato y le presento un movimiento migratorio. ¿Verdad? Gracias, Sergio. Para que el juez asegure que efectivamente se cumple con el derecho de otorgar un mandato para poder divorciarse, pero la persona no está presente. Entonces, ¿quién comparece? Uno de los cónyuges y el mandatario. ¿Sí? Y comparece en la sentencia la persona en su calidad de mandatario del cónyuge varón de nombre tal o cónyuge mujer de nombre tal. Pero es según el mandato, así va a ser el tipo de mandato que exista. Veamos, por favor, en el artículo que se relaciona a esto del mandato, es el artículo 1686. Si ustedes gustan, vamos anotando. En el 1686 establece por el mandato una persona, a esa donde dice persona, pongámosle arribita mandante, por favor. Una persona, arriba, mandante. Encomienda a otra, arriba de otra, le ponemos mandatario. La realización de uno o más actos o negocios. Ahí donde dice actos o negocios, le podemos colocar poder. Para poder negociar, para poder tal cosa. Ahora bien, yo quiero demandar a alguien. Quiero denunciar a alguien. Yo voy a presentar una denuncia y esto pues puede llegar, como recuérdense que presento una denuncia ante la policía, ante el Ministerio Público, ustedes ya conocen todo eso. Pero yo presento una denuncia para que el Ministerio Público investigue. Y de lo que el Ministerio Público investigue, determina si lo traslada a manos de un juez o lo puede desestimar en la sede fiscal. Pero tanto para el Ministerio Público como para cualquier juzgado laboral, penal, administrativo, civil, cualquier índole, de cualquier órgano jurisdiccional, el mandato debe de ser otorgado a un abogado, por favor. Un abogado, aunque el código indica, puede ser otorgado a un abogado o a un familiar. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo un proceso en el cual yo tengo que estar en audiencias cada vez que me citen y tengo que salir del país,
yo podría, y mi mamá no fuera abogada, yo puedo otorgarle un mandato a mi mamá, porque la ley establece a un abogado o a un familiar. Yo se lo otorgo a mi mamá, pero mi mamá tendrá que buscar un abogado. Entonces lo que hacen es mejor le otorgan a un abogado de una vez el mandato. Entonces, uno va en su calidad de abogado y mandatario, ¿verdad? Compañeros, disculpen, ya está el link para la asistencia, si no se nos vuelve a pasar como la semana pasada. Gracias, licenciada, Gracias. perdón. ¿Qué manda? Si uno otorga un mandato a un abogado, hay que hacer siempre la carta de mandato, pero digamos que da fe el mismo notario que se está enviando como... No, Wilber. ¿O tiene que ser el otro notario? No, Wilber. Nosotros como notarios no podemos hacer ningún documento para sí ni para familiares, para nosotros ni para parientes. Yo no puedo casar a mi hermana. Yo no puedo otorgar el testamento de mi primo. Incluso yo no podría, yo tuviera, por ejemplo, que yo tuviera un suegro y una suegra y ellos necesitan, ahí ellos ya no hay un grado de parentesco, recuérdense, que mis suegros y yo ya no somos nada, pero por evitar cualquier situación, pero obligadamente nosotros no podemos, en este caso, no puedo ser yo la notaria y al mismo tiempo ser mandataria. Oigan, por favor. Pero solo una preguntita para terminar. Pero no puede ser, digamos, como cuando se lleva un proceso judicial que se coloca en su auxilio y firma solamente el notario. Ah, bueno. Como un tipo contrato, bueno, no sé si contrato, sí va, porque sería un contrato de mandato donde ya solo el abogado actúa en nombre de su cliente. Entiendo lo que me dice. ¿Sabe qué pasa? Que cuando yo presento una demanda o una denuncia, yo digo, el señor tal y tal que actúa como su abogada, Carla Cáceres Arriaza, y notificar a tal dirección, correo electrónico, que no sé qué. En las peticiones yo digo que sea admitido el memorial, que sea admitida la profesional propuesta, que sea admitida la dirección para decir notificaciones, firma el interesado y firmo yo, pero ahí no ha sido todavía aceptada, porque al cual estoy pidiendo en peticiones que acepte mi demanda, que acepte mi abogada como procuradora, que acepte la dirección para notificarme. Entonces, cuando el juez ya acepta, yo ya puedo firmar en nombre de él, porque yo digo en su auxilio, porque yo ya fui aceptada para ser su abogada auxiliar, ¿verdad? Pero sí, y ahora en las audiencias, yo no puedo llegar en una declaración de parte, yo no puedo llegar como abogada de él, tengo que llegar como mandataria, incluso yo puedo llevar expuesta la declaración de él en el mandato, porque yo estoy actuando, por eso les digo, como decía Dani, con su duda, aquí tiene que ser una situación de credibilidad y confianza en esa persona. En cuanto al plazo, el plazo puede ser desde 1 año hasta indefinido. Si es una compraventa de un inmueble, pues lógicamente el plazo va a vencer cuando se celebre el contrato de compraventa. Con la licenciada Sandra Janet, voy y ella me autoriza un contrato de mandato con cláusula especial para una compraventa de inmueble. La licenciada autoriza el contrato, le firmamos en el contrato, que es la hoja de protocolo. Ahora, como tenemos obligaciones previas, la licenciada las agotó, autoriza el contrato. Ahora, obligación posterior, ¿qué hago con ese contrato? Existe el registro de poderes, por favor, que ahí me van a hacer la inscripción de mi contrato. Ese registro de poderes es el que está ubicado donde está el archivo de protocolos, en el edificio Jade, zona 9. Ahí está el registro de poderes. La licenciada presenta el testimonio, así como dice el 1130, numeral segundo del Código Civil. Al registro de la propiedad se presenta testimonio, igual en todos los registros. Nunca la escritura original.
la licenciada presenta al registro de poderes el testimonio del contrato de mandato. El registro de poderes lo inscribe, autoriza el testimonio y le da un título atrás, le adjunta un título en el que ya está asignado un número de poder, el nombre del mandante, el nombre del mandatario y el notario que autorizó, el plazo si existe. Y la licenciada Sandra le entrega al mandatario, aquí está su título. A donde usted vaya, debe de a representar al mandante, debe de llevar su título. Ese mandato fue para escritura, para compraventa de bien inmueble. Se va este mandatario y se va con el licenciado Wilber. Licenciado Wilber, fíjese que yo voy a vender una casa que es de mi hermano, pero yo tengo un documento que él me dio para que yo pueda celebrar el negocio. Permítame, Wilber, lo que va a exigir es, lo que me tiene que presentar es un mandato vigente e inscrito en el registro de poderes. Aquí está mi documento que me dio mi hermano. Muy bien, tiene a la vista su contrato de mandato, vigente, inscrito con cláusula especial para finca, folio y libro tal. Solicita su certificación del registro, determina que esa misma finca está a nombre del mandante, donde le han autorizado al mandatario, y en el contrato de compraventa, ¿quiénes comparecen? Como en este caso, quien está vendiendo es el mandatario, comparece primero el mandatario. En su calidad de mandatario del propietario del inmueble, tal finca, tal folio, tal libro, tal. En el contrato de mandato comparece el mandatario y la persona que está comprando. Cuando el licenciado Wilber autoriza la compraventa y la lleva al registro de la propiedad, el licenciado Wilber debe de adjuntar el mandato que le presentó el mandatario, que fue su título para poder actuar. ¿Hay alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Bueno. Usted dijo que entre familia, es que no le entendí algo que dijo de que la familia no puede otorgar mandato o algo así. ¿O somos nosotros los notarios que no podemos otorgarle mandato? Nosotros notarios no podemos autorizar mandatos para los familiares, ni para nosotros mismos. Otorgar sí podemos. Yo le puedo otorgar mandato a mi mamá, a mi hermana, a mi primo, a mi esposo, a mi novio, a mi hija. Le puedo otorgar mandato para que me represente en tal acto, pero no puedo ser yo la notaria autorizante, ni siendo mandante, ni siendo mandataria. ¿En dónde dice eso? Disculpe, licenciada, en el Código de Notariado. Código de Notariado. Miren, ahorita conozcamos lo general, porque me decían ahí qué timbres lleva, me preguntaban en la otra sección. Según el contrato que sea, son los timbres. Oye, si viene del extranjero son unos, si es judicial son otros. Igual aquí, ¿dónde establece eso? En el Código de Notariado. Y con mucho gusto lo vamos a ver, pero primero miremos lo general, por favor. Es muy oportuno que le demos una leidita. Yo les voy a decir en qué momento le vamos a dar una leída a su código de notariado, porque ahí están las generalidades para todas las escrituras públicas. Y va a ser muy agradable para ustedes saber en el otro semestre, cuando les empiecen a dar notariado, van a entenderlo muy bien. Les digo, me siento muy, muy agradada porque tengo amigos que están en el octavo, que están en el 10º semestre y me dicen qué fácil se me hizo notariado por la base de civil. Entonces, aquí démosle duro porque ya les dije, civil va de la mano notariado y de los procesales. Entonces, llevémosla bien para que se nos vaya haciendo más fácil el camino. Bueno, me van a hacer favor, tienen la tarea que ya están por entregar para el día jueves. Asimismo, el día jueves vamos a tener una comprensión de lectura, por favor, de las páginas del libro que les pedí favor relacionados con opción y promesa y opción. Las páginas del libro de promesa y opción y del artículo 1674 al artículo 1727. Por favor. El día jueves va a haber un espacio en el que
van a tener para subir su tarea una cantidad de tiempo y otro tiempo para responder una comprobación de lectura, por favor. Bueno, si no hay Licenciada, buenas noches. Perdón. Buenas noches. ¿Qué manda, David? Gracias, perdón. Solo con quería una... repetir los artículos, licenciada. Muy bien, ahorita voy, Juan Daniel. Los artículos 1674 a 1727. Muchas gracias. Y las páginas del libro de los temas de la promesa y la opción. Juan Daniel, ¿qué manda? Hola, licenciada, buenas noches. Solo con una duda. ¿Todos los contratos se inscriben o solo los contratos de mandato? Así como mi pregunta es, ¿un contrato de arrendamiento también se inscribe o eso no es necesario? Juan Daniel, con mucho gusto. Le voy a agradecer mucho que procure estar en todas las sesiones, porque ese tema lo abordamos el día martes. Sin embargo, para mí es un gusto podérselo comentar. ¿Qué contratos se inscriben? Nos vamos a basar del elemento material para saber cuál es el elemento formal, porque del formal depende la inscripción registral. Según el material va a ser el elemento formal y el elemento formal me va a decir, ¿tiene que llevarlo a un registro de inscribir o no? Un arrendamiento puede establecerse en un contrato de escritura pública o en un documento privado. En una escritura pública, el arrendamiento, la ley nos obliga, que son ciertos casos, los que debe de hacerse constar un arrendamiento en una escritura pública. Pero puede ser en un documento privado. Les sugería el día anterior que en los contratos de documento privado debe de llevar una legalización de firmas. No solamente que comparezcan las dos personas, porque si solo comparecen los dos y uno de ellos incumple, nos va a costar mucho demandarlo. Mientras que la legalización de firmas le da la calidad de título ejecutivo para poder ejecutar la obligación. Muy amable, licenciada, muchas gracias. Muy bien, entonces quedo a sus órdenes, que tengan una feliz noche. Les pido que manda, que lean. ¿Qué manda, Wilber? Una preguntita así rapidito. Si alguien incumple el contrato de mandato, digamos, y eso incumple las obligaciones adquiridas por el mandatario, digamos que yo contraté a alguien para que sea mi mandatario y no le pago, y luego él me dice, me demanda por el contrato y queda sin vigencia, ¿eso anula los contratos firmados? No, no los anula. No los anula porque lo que él está demandando es el pago. Porque si no, también hay obligación. Él está obligado a cumplir con las obligaciones encomendadas en el contrato. Si no le paga es otro tema. Esto lo voy a relacionar, Wilber, con una consulta que me hicieron en la hora anterior. Si no le pago al mandatario los contratos y él renuncia, los contratos que autorizó como mandatario, ¿tienen validez o no? Sí la tienen. Ya tendrá mandatario que demandar a mandante por la deuda que existe. Es lo mismo que pasa en una situación que les aclaro. Al niño no le dan exámenes, no le dan el link de la clase porque la mamá no ha pagado. Entonces el niño está queriendo accesar a sus exámenes, a sus clases y no le han pagado. El niño tiene derecho a la educación. No se la pueden negar. Ya al colegio que demande al papá por la obligación en el contrato. Cuando inscribimos a los niños hay un contrato que firmamos. Entonces, que lo demanden entre ellos. Es un contrato civil. Van a demandar la deuda civil. El derecho del niño es un derecho constitucional, el cual no pueden vedárselo. Si se los comento, lo mismo pasa aquí, Wilber. La deuda es la que existe. En la materia del contrato se cumple y se respeta. También hay aquí cómo termina el mandato, en qué casos termina el mandato, la obligación que adquiere mandante y mandatario. Aquí van a encontrar ciertos contratos que no es necesario, ciertos mandatos que no es necesario que sean en escritura pública, pero son para actos muy
muy leves, ¿verdad? No que sean actos tan formales o tan elementales en un patrimonio, ¿verdad? Ahora bien, hay un artículo. Este artículo, por favor, lo repiten, porque esto es como cuando nos aprendimos las tablas. 1692, por favor. Al 1600. Miren, 1692 y 1693. Todos son muy importantes, pero en estos dos artículos encuentran todos los contratos que existen. Hagan una sublista, relacionen palabras, no sé qué van a hacer, pero se lo tienen que aprender ustedes como que fuera cualquier contraseña que les interese que memorizarse. 1692, 1693. Bueno, entonces quedo a sus órdenes, les agradezco su tiempo, que tengan feliz noche. ¿Qué manda? Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. ¿Nadie me iba a hablar? Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Que